Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Grupo CAPC, junto con el terapeuta. Nos encontramos el día de hoy con Ulises, que está súper invitado. Les voy a presentar a Ulises con el tema de duelo y infancia, cómo abordar, cómo tener estrategias para abordar el duelo con los niños. Voy a dar su currículum porque la verdad es que es un gran invitado el día de hoy, para que conozcamos todo su trabajo y toda su trayectoria. Bueno, pues él tuvo un cargo de profesor investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor en la Universidad de Insurgentes, psicólogo clínico en la prevención del suicidio por medio de pacientes vía telefónico presencial en el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana en la Ciudad de México, diseñador del programa de la Unidad de Cuidados Paliativos, prestando atención integral y grupal a pediatría oncológica y a padres por medio de psicoterapia, en manejo de duelo, psicoeducación, visita a pacientes, asistencia vía telefónica a pacientes foráneas en el Hospital Infantil del Estado de Sonora. Tiene una licenciatura en psicología en la Universidad de Sonora con especialización en psicología clínica, tiene la especialización en intervención de crisis en el Colegio de la Frontera Sur, formación de especialistas en intervención de crisis ante situaciones de emergencias y actos de violencia, tiene una maestría en psico-oncología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y formación en el área clínica hospitalaria y doctorante en educación por la Escuela CECI. Pues muchísimas gracias, un honor tenerte aquí invitado y bueno, con un tema tan importante como es cómo abordar, qué estrategias tenemos para abordar el duelo en los niños. Muchísimas gracias, Ulises. Muchas gracias por la presentación y por la invitación el día de hoy para acá en el stream. Em, Fíjate que por qué escogimos este tema es muy relevante. Es un tema que se presenta innatural, pero es natural. O sea, lo convertimos en algo muy poco natural a veces, algo que es un tema tabú, algo que es miedo como tal. La muerte es algo que es seguro para todos porque como estamos viviendo, pues algún día tenemos que morir. Y la presentación de este stream siempre va dirigido a qué es lo que yo puedo hacer como padre para poder ayudar a que mi hijo pueda tener una formación más saludable respecto a estos temas. Y pues sin más por el momento vamos a presentar las diapositivas y esta Adelante. diapositiva la vamos a poder compartir para que todos tengan la capacidad de poder seguir releyendo esto. Entonces, estas estrategias que voy a ir mostrando van dirigidas a ustedes como padres, porque pues el hecho de que estén viendo el stream o que estén ahorita presente en estos momentos me da a entender que quieren mejorar esas habilidades, porque al final del día, pues nadie nos enseña a ser padres y sobre todo, difícilmente tenemos una formación cuando estamos hablando de la muerte, porque por temas culturales a veces se trata de minimizar la información o se trata de ocultarla. Y esos son los tres aspectos importantes que vamos a ver el día de hoy. Primero, ¿qué es la muerte? Segundo, ¿cómo ven la muerte los niños? Y ¿qué es lo que puedo hacer por mis hijos como parte de estas estrategias o estas técnicas o esta labor que puedo hacer yo como padre? Primero, ¿qué es la muerte? Vamos a irnos con una definición que es súper objetiva, que nos habla acerca de que la muerte es un proceso natural y que todos los organismos vamos a pasar por ella. Pero, ¿qué es lo que nos cuesta trabajo comprenderla a veces? Y me gusta tener estas dos ilustraciones acá, porque normalmente nosotros hacemos esto. Simplemente bloqueamos esta idea de la muerte, no queremos hablar sobre ella y no le facilitamos muchísimo el acceso a los niños sobre esto. Pero antes que nos vayamos a hablar un poco más acerca de la muerte, vamos a preguntarnos, yo quiero darle herramientas a mis hijos, yo quiero apoyarle a mis hijos para que ellos puedan comprender un poco mejor acerca de lo que es el proceso de la muerte, pero pongámonos a pensar un poco, yo como adulto, yo como padre, yo como madre, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que pienso respecto a la muerte? ¿Cómo respondo ante estas preguntas? ¿Cómo me respondo a mí misma o a mí mismo sobre estas preguntas? Porque culturalmente nos han enseñado a hacer diversas cosas. No es algo como que naturalmente el ser humano llegue y le tenga miedo a ciertas cosas, sino que en realidad
nosotros vamos creando ciertas ideas, nosotros vamos creando ciertas actitudes respecto a esta. La cultura mexicana en general tiene una contraposición un poco extraña respecto a eso. Nosotros 364 días al año le tenemos miedo a la muerte, pero un día en especial, que es el 2 de noviembre o el 1 de noviembre, nosotros estamos celebrándola. ¿Cómo se llega a contraer esto, no? ¿Cómo se llega a contraponer? Pues fácil. Nosotros nos los han enseñado durante todo este tiempo a cómo actuar y cómo interactuar con la muerte, pero es muy diferente. O sea, hablando así globalmente en el mundo, recordemos que cada uno tiene sus costumbres, tienen reglas, tienen tradiciones. Y me gustaría hablarles sobre algo en especial. Ghana, en África. En Ghana, pareciera ser que es lo opuesto a lo que sucede en México. Cuando nosotros estamos aquí llorando a nuestros difuntos, teniendo un luto, teniendo una pérdida tan dolorosa, para ellos se convierte en un ritual de celebración. De hecho, consideran que la persona por fin se ha ido de este mundo donde hay frío, donde hay hambre, donde hay carencias, para ir a otro plano en el cual la persona goza de una salud infinita, donde la persona ya no tiene que sufrir como tal. Entonces, si vemos, normalmente los humanos creamos ciertas costumbres, creamos ciertas actitudes que no son globalizadas, sino que en realidad tiene que ver con el espacio en donde nos encontremos nosotros. Y cuando hablamos de eso, tiene que ver con el país o bien dentro de un país, en el estado de la república, etcétera. Y bueno, ¿cómo ven los niños la muerte? Los niños se van a hacer muchas preguntas sobre la muerte. No necesariamente tienen que haber vivido esa muerte o haber vivido un duelo. A lo mejor podemos decir nosotros, es que no hemos tenido ninguna pérdida real, porque tengo todos mis abuelos, tengo mis papás, tengo mis tíos, pero pongámonos a pensar, si nosotros somos organismos y estamos rodeados de organismos, no significa que en realidad el niño ya ha visto otros organismos morir. Por ejemplo, en alguna película, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en alguna mascota, podemos ver en las plantas, podemos ver, no sé, en alguna serie de televisión, etcétera. Los niños se hacen preguntas, aunque no hayan vivido una pérdida real, sobre personas, hablando, porque han visto otras pérdidas u otras muertes alrededor de ellos. Entonces, las preguntas que se hacen los niños son totalmente normales porque los niños quieren respuestas, los niños quieren poder comprender los fenómenos que se encuentran alrededor de ellos. Y padres, recuerden, es muy normal que un niño haga muchísimas preguntas. Ya depende qué es lo que hacemos nosotros, si respondemos, ocultamos o simplemente cerramos la comunicación con ellos. Pero bueno, vamos a ponerlos así por bloques a los niños para que veamos cómo ustedes, dependiendo si tienen un niño pequeño, un niño que es preescolar o un niño que ya tiene 10 años, cómo empieza a ver la muerte de ellos. Primeramente, de los 0 a los 2 años, en un bebé, estamos diciendo que el bebé realmente no entiende el concepto de muerte. O sea, si le dices tú a un bebé de 6 meses, es que murió este perrito, pues no lo va a comprender porque su cerebro neuronalmente no alcanza a hacer esas conexiones entre palabras, entre objetos, entre conceptos. Difícilmente lo vas a ver, pero sí lo vas a ver de alguna forma cuando una persona está o no está. Cuando no escucha su voz, cuando ya no escucha, bueno, ya no huele a la persona, cuando ya no la tienes bajo los brazos o algo parecido. El contacto es lo que media muchísimo entre los niños de 0 a los 2 años. Entonces, generalmente, ¿quién siente la pérdida? El bebé, pero hacia la madre, porque es con quien tiene más contacto durante todos los días. Los niños de entre 3 y 6 años, aquí sucede algo muy curioso. Creen que la muerte es temporal y es reversible, o sea que se muere un ratito, pero va a regresar nuevamente. Entonces es muy normal que no alcancen a comprender el concepto sobre la irreversibilidad y que no es temporal que una persona muere, sino que ya es infinito, ¿no?
Entonces, el sentido es muy literal también en los niños de 3 a 6 años. Si se le dice que alguien ha ido al cielo, van a preguntar en qué parte está el cielo, o si le dicen el cielo y él conoce el concepto de cielo, va a creer que está allá arriba la persona en el cielo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado respecto a eso, porque cuando hablamos del sentido literal de los niños, que se lo toman todo de la A a la Z en las palabras, ¿no? Como el niño que en algún momento llegó a consulta y se había caído desde el segundo piso de su casa porque trató de brincar hacia el cielo, hacia arriba, para poder ir con su abuelito. Entonces, el sentido cuando estamos hablando es que creen todo lo que le están diciendo con base a las palabras que les están poniendo. Y entre los niños de 6 a 10 años, aquí podemos observar que ellos ya establecen un poco mejor las conexiones entre las palabras y entre los conceptos, porque un niño ya empieza a comprender qué es la muerte, empieza a comprender que ya es más irreversible. Y aquí también, a partir de los 6 años, me gustaría hacerle la invitación de que si ustedes quieren ayudarles a comprender un poco más acerca de este proceso de duelo y acerca de la muerte, invitan a los niños a los funerales, a las despedidas, a todo eso que consiste con lo que es un rito funerario para ustedes. Solo si el niño quiere hacerlo, por ejemplo. A partir de los 6 años están preparados para poder afrontar estas situaciones y que puedan comprender un poco mejor acerca de qué es lo que significa la muerte como tal. Y ahora, en los tips, ¿qué es lo que puedo hacer por mi hijo? Vamos a empezar con qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no debo hacer a la parte final. Primeramente, las noticias de la muerte de un ser querido debe de ser transmitida al niño lo antes posible y siempre por medio de una persona en que confíe, especialmente en los padres. Ninguna de las explicaciones también en el punto 2 que se den el niño o el adolescente tienen que darse del golpe, sino que tiene que darse de una forma no como tal, ocultándole la información, pero sí dándole un colchón o un soporte. Por ejemplo, oye, Juanito, mira, tu abuelito, ¿recuerdas que está enfermo? Bueno, pues él estaba tan enfermo que decidió dejar de respirar como tal, su cuerpo. Y eso lo llevó a que él muriera. Recuerda que él ya está descansando. Recuerda que él no sufrió como tal y él ya murió. Entonces, la parte del colchón, ¿qué significa? Que yo le di la parte de él está enfermo, él dejó de respirar, él ya está descansando, él murió. Yo le estoy dando la historia poco a poco para que el niño pueda ir comprendiendo como tal. A comparación de una noticia dura que puede funcionar así como en los adultos como en los niños. Oye, es que tu abuelito se murió, ¿no? Ahí tiene que ver con la parte en la cual el niño necesita un poco de contexto para que él pueda comprender mejor la situación. Y siempre que sea conveniente, en el punto número 3, hay que asegurarse de que el menor tenga claro que no es responsable de la muerte, porque cuando estamos hablando de niños, estamos hablando de unas etapas en las cuales se puede presentar lo que es el egocentrismo. Todo gira alrededor de mí, ¿va? ¿Eso qué implica? Que a veces el niño, como cree que gira todo alrededor de él, puede ser culpígeno. Lo culpígeno implica que yo me puedo echar la culpa de algo que esté sucediendo. Lo culpígeno implica que si a lo mejor yo estuve en una situación en la cual mi mamá me está dando de comer brócolis, pero yo no quise brócolis, yo simplemente los hice a un lado y ella tuvo un infarto en esos momentos y murió. El niño no se va a poner a ver las causas clínicas o biológicas de lo que le sucedió a la mamá, ni la historial médico, ni nada de eso. A veces el niño tiende a creer que su mamá se murió por su culpa, porque él no quiso comerse los brócolis. Entonces, cuando estamos hablando del egocentrismo, a veces tiene que ver e implica que el niño empieza a creer justamente que él tiene la culpa de lo que le ha sucedido a alguien más sobre la muerte. Es que no le quise dar beso de despedida, es que me porté mal, es que le dije tonto, es que le dije que ya no le quería, etcétera.
Pueden ser muchísimas cosas. Y cuando estemos hablando o teniendo una conversación con el niño, es muy importante que empezamos a visualizar todo esto y a identificar todas esas cosas para ver si el niño en realidad tiene culpa acerca de lo que acaba de suceder. Y nosotros le empezamos a dar las respuestas objetivas del por qué no tiene la culpa como tal. También en el punto número 4 es brindarles seguridad y protección, especialmente a los niños que son más pequeños. ¿Cómo es la seguridad y la protección? Que se sientan queridos los niños, obviamente, ¿no? Que no se sientan desplazados, que se sientan como parte de la familia, que se sienta que en realidad ellos están ahí todavía, porque a veces nosotros como padres, ante la muerte de otras personas, nosotros empezamos a enfocarnos mucho más y dejamos a los niños en alguna otra casa, con alguna otra persona, y es como si en realidad los estuviéramos desplazando. Entonces, siempre es importante seguirles reflejando a los niños lo importante que son para nosotros, lo importante que los queremos, que los amamos, etc. En el punto número 5, necesitamos compartir y escuchar de los demás que la persona que ha fallecido siempre va a estar en nuestro corazón. Y eso siempre lo he manejado en todo el momento en las terapias, que significa que una persona a lo mejor no muere de cáncer, no muere atropellada, no muere en un asalto, sino que en realidad las personas mueren cuando son olvidadas, cuando las dejamos de recordar. ¿Qué implica esto? Que hay una conexión todavía con esas personas, ¿no? Con el fallecido. Significa entonces que yo puedo seguir teniendo esa conexión, yo puedo seguir teniendo ese amor como tal. Y eso le vamos ayudando a los niños a comprender que la muerte es un concepto tan abstracto que a lo mejor las personas no se encuentran en cuerpo o físicamente nosotros, pero sí, siempre van a estar con nosotros por medio de los recuerdos, por medio de juegos, por medio de comidas, etcétera. Punto número 6, restablecer cuanto antes su vida cotidiana. Los niños son especialmente seres de rutina. Ellos les gusta tener la rutina porque les gusta saber qué es lo que va a seguir después de que se termina algo. Y eso es lo que le da confianza, eso es lo que les proporciona autoestima, eso es lo que le proporciona muchísima autosuficiencia. Entonces, sé que hay unas situaciones en las cuales los niños van a sentirse que a lo mejor no hay una rutina porque en realidad ustedes tienen que hacer ciertas cosas en los ritos funerarios. Pero sí es importante que si el niño a lo mejor tiene clases, siga con esas clases. Si el niño a lo mejor tiene algunas actividades extracurriculares, siga con esas actividades. ¿Por qué? Porque el niño se puede sentir estancado, se puede sentir desestabilizado, inclusive llegar a presentar ansiedad como tal. Y en el último punto, iniciarles en los ritos que se realizan cuando una persona fallece, es decir, todos los ritos sanatorios como la funeraria, el entierro, el funeral. Y como les había comentado hace un momento, procúrenlo hacer a partir de los 6 años. Pero, bueno, me han preguntado, Ulises, ¿cómo es que puedo ayudarle al niño a que pueda ir a una funeraria? Primero preguntarles si quieren ir, ¿no? Ellos también deben de escoger la probabilidad de querer hacer o no querer hacer algo. Segunda, si ustedes quieren acercarlo hacia el ataúd y que vea a la persona fallecida, también se lo tienen que preguntar. ¿Quieres ver? Es el cuerpo de esta persona. Evitemos mostrarles el cuerpo porque me ha tocado en algunas ocasiones que llega alguna tía o algo, no, no, sí, velo, velo, y lo pone así encima de él, casi tocándolo. Entonces esto puede ser choqueante para el niño. Sobre todo evitaría si la persona fallecida ya no se parece muchísimo a cuando lo conocía en vida como tal. Por ejemplo, si ha tenido algún accidente, si hubo una malformación o algo parecido en el proceso funerario, algo como tal. ¿Por qué? Porque el niño puede generar pesadillas también ante esto. Entonces, respetemos el momento y la privacidad del niño del que quiere hacer, hasta qué punto quiero hacerlo, porque es una decisión personal. Entonces, si ustedes lograron que el niño fuera a una funeraria y no quiere ver el cuerpo o no quiere estar en el entierro como tal, respeten todo ello, ¿no? Llegará un momento en el cual sí quiere hacer. Y por último, en los puntos de evitemos de, que a veces
es muy común culturalmente, como les digo, nos enseñan a hacer cosas como muy equivocadas y no lo sabíamos como tal. Primero, un eufemismo. Un eufemismo es una palabra que se trata de maquillar muchísimo para que pueda caber en los oídos de las otras personas, ¿no? O para tratar de minimizar mucho lo que es la realidad. Por ejemplo, si yo digo a mi hijo, se ha ido un largo viaje, pues el niño va a responder con las preguntas, oye, ¿cuándo va a venir? O te puede sacar en una semana, oye, pues mi abuelito no ha llegado de viaje ni se ha contactado conmigo, ¿dónde está? ¿No? Ahora está en otro lugar, bueno, ¿en qué lugar está? ¿Cuándo vamos a ir a visitarlo? No, es que quiero ir a verlo. Se fue de vacaciones, ¿no? O está dormido, que este es uno de los peores eufemismos que siempre he conocido dentro de todo esto, porque fíjense que cuando nosotros le decimos a un niño está dormido, pues ahí tenemos al niño con un trastorno de sueño porque no se quiere dormir, porque si se duerme lo van a poner en un cajón y lo van a enterrar y ya nadie lo va a ver nuevamente. En ese punto tenemos que hacerle consciente a los niños de lo que es la muerte, pero el niño va a preguntar, ¿no? Oye, pero ¿te vas a morir tú? Bueno, todos nos vamos a morir, pero hay personas que mueren por esto, otro. No significa que las personas como yo o como los familiares se van a morir todos los días, sino que en realidad hay un momento en el cual las personas pueden llegarles a pasar eso. Convencerlos, ¿no? Darle la seguridad de que no se van a morir ustedes como tal en ese punto porque se encuentran sanos de salud, porque tratan de cuidarse cuando salen a la calle, porque tratan de hacer las mejores cosas, etcétera. Entonces, ahí les enseñamos como autocuidado del niño, para que el niño no sepa, no crea que es infinito él, sino que en realidad le enseñamos que hay que cuidarnos, ¿no? Con la alimentación, no hay que beber algunas cosas que se encuentran ahí como cloro o algo como eso, porque a la gente le puede suceder algo malo. Y ahora, también algo muy importante, ¿no? Recuerdo que en algún momento llegó un niño conmigo a sesión porque le dijo que le dijo su mamá a él que ya se iba a morir, que se quería morir porque se portaba mal y que iba a tomar veneno de rata. Bueno, el niño tenía un estrés y una ansiedad severa porque ojo con las palabras que le estamos diciendo a los niños, porque el niño ya comprendió lo que significaba la muerte y ahora tiene miedo de que su mamá se muera y el niño tiene una preocupación constante de que su mamá se muera, que tome veneno para rata, que tuvo que ir por el veneno para rata a los cajones, enterrarlo y ya no se separaba de su mamá porque tenía miedo en realidad de que muriera. Entonces, ¿qué tipo de calidad de vida le podemos dar a un niño en ese punto? Pues si nosotros estamos amenazándolo como algo tan, tan catastrófico. Y en el otro punto es no responder preguntas, ya que el niño empezará a crear respuestas que no necesariamente pueden ser favorables. Si yo no le respondo preguntas a mi hijo sobre esto, ¿qué es lo que puedo hacer? Que el niño empiece a crear historias en su cabeza y que esas historias puedan ser muy catastróficas, en las cuales él tiene la culpabilidad total o que todas las personas se van a morir, creando más estrés, más ansiedad ante la respuesta de la muerte. Y fíjense, muchas veces si nosotros no sabemos manejar lo que es la muerte desde pequeños, de niños empezamos a tener muchísimas dificultades, de adultos, perdón, empezamos a tener muchísimas dificultades de cómo yo me empiezo a establecer vínculos respecto a la muerte. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿qué es lo que puedo hacer por mi hijo? A lo mejor comprando un libro, viendo videos. Yo les traigo una recomendación de un muy buen libro que se llama El Pato y la Muerte. Este libro, como pueden verlo por acá, se encuentra en internet también o hay videos en YouTube que están relatándolo. Es un libro que es muy cortito, aproximadamente 30 páginas y nos ayuda a comprender muchísimo cómo se empieza a desarrollar lo que es el concepto de la muerte desde una historia tan simple como un pato que quiere comprenderla y que termina sabiendo qué significa la muerte como tal. Yo les hago esta invitación para que se sigan cultivando en este tema de lo que es la muerte, duelo, tanatología, para que puedan darle una mejor calidad de vida a sus hijos
y que le puedan dar una buena calidad de vida a ustedes mismos. Porque les dije, la muerte es natural y todos vamos a pasar en algún momento por un duelo. Lo mejor es ir preparándonos antes de que llegue ese momento y no saber qué es lo que podemos hacer. Y bueno, parte fundamental de este live es para enseñarles eso. Muchísimas gracias, Ulises. Qué interesante, qué importante, qué buenas estrategias. La verdad es que de repente los papás tienen mucho miedo, ¿no? Sí, Yo he visto papás, en primera, porque a veces no saben qué palabras, qué decir, qué no decir. Tratan de sobreproteger a veces a sus hijos, ¿no? Como buscar que esto no los dañe, cuando es algo totalmente natural, es algo por lo que siempre van a pasar. Pero evitan estos temas, no quieren hablarlo, buscan sobreproteger a sus hijos. Conozco a muchos papás que desafortunadamente han tenido que ir a enterrar o a velar a algún familiar y a sus hijos no les quieren decir nada, ¿no? Y precisamente después de unos días, después de unos meses, los niños preguntan por este familiar, preguntan por este ser querido, hasta por la mascota, ¿no? ¿No te ha pasado? Que claro. preguntan hasta por la mascota que ya no está y los papás no saben cómo tratar estos temas. Tienen mucho miedo porque ellos mismos también traen muchas cuestiones de cómo trabajar la muerte, ¿no? Sí. Entonces son cuestiones que a veces nos falta esta información, como tú dices, debemos de cultivarnos, la crianza, el ser padres nunca termina y tenemos que seguir aprendiendo cuál es el manejo adecuado para ciertos temas con nuestros hijos. Claro, Bueno, y es pues que no nos podemos culpar pues por algo que no sabemos, pero ahora que ya tenemos la información, ahora es nuestro trabajo y nuestro deber seguir formándonos en ese aspecto. excelente, muchísimas gracias, Ulises. Si quisieran más información, ¿dónde te pueden encontrar? Igual van a ir poniendo las redes aquí abajito, pero ¿en dónde te pueden localizar? Tengo una página de Facebook que se llama El Terapeuta, se las paso para que la pongan. Y Perfecto. también mi número personal es 55 61 41 97 41, por si quisieran alguna consulta, yo manejo consultas en línea. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ulises. La verdad es que un honor haberte tenido aquí. Muchísimas gracias por la información. Y bueno, pues nosotros seguimos en contacto y pues dejamos esta información, dejamos esta presentación para que ella también la puedan tener y cualquier cosa nos puedan consultar. Que Muchísimas tengas gracias. excelente tarde. Y me gustaría despedirme con la parte en la cual a veces como padres no podemos hacer todo el trabajo, se nos va el trabajo a nosotros y las situaciones también suelen arrebasarnos, que puede ser normal, pero para eso existen profesionales como tú, como yo, como la gente que está en el centro, que están promocionando en estos momentos, que pueden apoyar esas situaciones. Y es normal, ¿no? Exacto, no están solos, ¿no? Y Ujú. nosotros estamos para acompañarlos y para guiarlos. Y pues es Claro que un sí. placer, sobre todo que nos podamos encontrar en estas charlas, que podamos brindar esta información, porque realmente a veces no saben dónde buscarla y finalmente es un medio para promover este tipo de temas. Muchas gracias. Un placer.